Me olvidé de grabar. Entonces, simplemente lo que hacemos es sustituir aquí, ¿ya? Afirmativo, was and were. Si es negativo, wasn't or weren't. Y si es pregunta, igual que en el presente, cambiamos el orden y empezamos, ¿no es cierto? Simplemente cambiamos el orden del pronombre con el verbo y cambiamos el orden. Were they? She was rich, was she rich? Y eso es todo. Esa parte es más fácil. Vamos con los ejercicios igual. Ya. Igual vamos participando, ¿no? Como les dije, mientras más participemos, mejor, porque se nos va a hacer más fácil, vamos a ir entendiendo mejor. Pero estos no eran, denme un segundo. Estos vamos a ver en un ratito. Primero vamos con el was y con el were. Entonces, como les decía, tenemos el pasado, igual tenemos con was, con el verbo to be, con otros verbos. Entonces vamos a empezar primero con el with verb to be. We are going to start with verb to be. Let me check with verb to be. Yeah, was and were. Past simple of be, was and were. Ya, y empezamos. Entonces, por ejemplo, empiezo yo igual primero, ya, para explicar. My son's short in school. Bueno, en estos ejercicios son interesantes porque vamos a mezclar dos cosas. Vamos a mezclar el pasado y el presente. Entonces, repasamos las dos cosas a la vez, ya. My son short in school. En este caso, como les dije, hay que sustituir los pronombres. En este caso, my son, yo sí sustituiría por el pronombre personal he. Ya, entonces, déjenme escribir. Aquí esto se sustituye por el pronombre personal he, porque dice my son. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Dice de mi hijo. Estoy hablando de él. Entonces, el pronombre personal que sustituye esto es he. Ya, entonces, he. Entonces, como ya tengo el pronombre personal, entonces, ¿no es cierto? He. Entonces, aquí tengo dos opciones, he was o he were. Como el pronombre personal es he, entonces la respuesta va a ser was. O sea, he was short in school, but now, ahora, entonces, am is or art, but now he is tall, porque el pronombre personal es he. ¿Ya? Se acabó. Ahora sí, vamos. Aquí sí me van a ayudar ustedes. Primero, siempre como les he dicho, hay que ver si es oración, es affirmative, negative o sentence. In this case, is question, ¿ya? Una oración, pregunta. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? Were or was? Ojo, ya tenemos ahí el pronombre que es you. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta in this case? If you have a mistake, don't worry. Si nos equivocamos, no importa, ¿ya? Pero intentemos. ¿Cómo nos quedará? Were listen. Excellent, word. ¿Por qué? Porque el pronombre es you. Entonces, acuérdense que era I, he, she, it, was, and you were, and they were. Were you at the stadium yesterday? ¿Estuviste en el estadio ayer? Entonces, ahora, está respondiendo en presente, ¿no? Yes, I. Ah, no, en este caso está respondiendo en pasado mismo, ¿no? La respuesta es en pasado mismo, está en pasado. ¿Cómo sería la respuesta en pasado? Yes, I were or was. Was listen. Excellent, was. Yes, I was, porque cuando tengo el pronombre I, se escribo con was. Bien, aquí miren. Recuerden, siempre hay que sustituir el sustantivo al nombre. Yesterday, Philip and Emma. Philip and Emma, ¿a qué pronombre equivale? ¿Qué pronombre equivaldría a Philip and Emma? Estamos hablando de dos personas en ese caso. they. Excelente, bien. They. El pronombre que equivale es they. Ahora que ya sé que el pronombre es they, es más fácil. Yesterday, Philip and Emma. Yesterday, Philip and Emma was or were. 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 Good. Yesterday, they were in London. Ellos estuvieron en Londres. Ojo, ahora le mezcla con el pasado. Today, hoy, they
¿ya? Y ahí practicamos también el presente. They am is word. Am is o are. Are. Excellent. Are. ¿Ya? Today they are in Paris. ¿Ya? Y eso es todo. Bien. Damos un par más, creo, y seguimos. Sara, ojos. Ojo, aquí sí, ojo. ¿A qué pronombre equivale? Sara and I. Sara and I. ¿A qué pronombre equivaldría? ¿A qué pronombre equivaldría Sara and I? Dile. ¿A qué pronombre equivale? We listen. Excellent, we. ¿Por qué we? Porque we significa nosotros. Y cuando yo digo nosotros, estoy incluido yo en la acción. Entonces, por ejemplo, yo digo nosotros vamos a ir a. Entonces, cuando digo we, hablamos de nosotros. O sea, yo estoy incluido en la acción. Entonces, perfecto, we. Entonces, we. Ya, fácil. Con eso ya se me hace más fácil. We, was o were. Was. Were. Ya, were, excellent, were, we were, porque recuerde que, ¿no es cierto? I, he, she, and it was, and you, we, and they were. Ya, en este caso es we. We were at home that night. And you, ojo, you was or were. Yo. Ya, you was or were. La primera Were. dice. Ya, primera nos dijeron, pero were. Ya, were. Entonces, yes. Sarah and I were at home that night and you were with us. Entonces, Sara y yo estuvimos en casa esa noche y tú estuviste con nosotros, ¿ya? Entonces, ¿por qué utilizo were? Porque I, he, she, and it utilizo was, and you, we, are they utilizo were, ¿ya? Ya, acabemos con esto. Yesterday, very easy. Yesterday, we was were. Were listen. Where? Yesterday we were late for the concert. And today is present. And today I And. am very good. And today I am late. Yesterday we were late for the concert. And today I'm late for class. Ayer fuimos tarde al concierto y por esa razón y por eso hoy estoy tarde para las clases. ¿Ya? Bien. Hasta ahí el pasado, pero con with verb to be. Yeah, with verb to be. Past with verb to be. Ahora, el pasado con otros verbos. Ojo aquí. Hay que recordar algo, ¿ya? Para el pasado con otro tipo de verbos tenemos dos tipos de verbos. Regular verbs and irregular verbs. ¿Ya? ¿Cuáles son los regular verbs? The regular verbs son cuando la forma en el pasado no cambia, ¿ya? Simplemente agrego una ed al final del verbo. Por ejemplo, accept, accepted, ¿ya? For example, close, closed. Aumento una ed. For example, end, end, ¿ya? Mark, marked, ¿ya? En la pronunciación es como que agrego una T al final. Eso nada más, ¿ya? En la pronunciación. Open, opened. Y eso es todo, ¿ya? This is regular verbs. Ahora, ¿qué pasa en los irregular verbs? En los irregular verbs, en cambio, la forma cambia completamente. Por ejemplo, el pasado de be, del verbo to be, is, was, or were, cambia completamente la forma, ¿cierto?
Por ejemplo, de become cambia, became, se sustituyen las palabras. Por ejemplo, begin, began. No aumento una ed, como en los como en irregular verbs. Es igualito, no cambia nada, solo agrego una id. Aquí cambia la forma, ¿ya? Por ejemplo, drink, drank. Cambia la i por la a, ya cambia, ¿no es cierto? Por ejemplo, de eat, ate, cambia la forma. Entonces, estos son los verbos irregulares, donde cambia el verbo. En los verbos regulares no cambia nada, ¿no? Solamente que agrego una id. But if the irregular verbs change, pero en los verbos irregulares cambia una, dos letras, ¿ya? Y aquí no se agrega la id. Ahora, lo que hay que hacer es estudiar, porque ahí sí hay que, para identificar cuáles son los regulares o irregulares, pero en este caso podemos basarnos de las tablitas, ¿no? Me parece que en la anterior igual actividad ahí les había pasado esa tablita, entonces tienen la tabla con los verbos regulares e irregulares. Ya, ahora, tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a analizar esto. Cuando son verbos regulares, ya, cuando son afirmativos tenemos esto. Tenemos el personal pronouns, verb y complement. En este caso todos son regular verbs. For example, I live in London. Yo viví en Londres, ¿no? She lived in Paris. Ella vivió en París. He watched a movie. Ella vio una película. They wanted a holiday. Él quiso un feriado, un día libre, ¿ya? Entonces, aquí como se dan cuenta, estos son verbos regulares, aumentan solo ed, ¿ya? Ahora, eso es cuando la oración es afirmativa, ¿no? Tengo que escribir en pasado, el pasado que corresponda, si es regular o irregular. Ahora, cuando es negativo, utilizo como, ¿se acuerdan que utilizábamos en otros tipos de verbos? El auxiliar que utilizábamos era el doesn't, don't, cuando es negativo, y el do or does cuando es pregunta. Ahora, aquí también tengo que utilizar los auxiliares. En el caso del auxiliar, aquí utilizo didn't, ¿ya? Didn't. Entonces, el auxiliar que utilizo aquí es el didn't. Entonces, mucha atención. Aquí utilizo didn't, ¿no es cierto? Entonces, pero lo bueno, aquí la ventaja es que el didn't utilizo para todos los pronombres personales, para todos, absolutamente para todos tengo que utilizar el pronombre personal didn't, ¿ya? Cuando es negativa y cuando es pregunta, en cambio utilizo el did para todos los pronombres personales, ya, para todos, eso es lo bueno aquí. Y recuerden la misma regla, cuando utilizo auxiliares, el verbo se normaliza, entonces el verbo va en su forma normal, en su forma natural. ¿Ya? Eso pasa tanto en preguntas como en negativas. Y solo cuando son afirmativas, ahí sí tiene que variar, ya tiene que cambiar. ¿Ya? Y eso es todo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, I live in Spain. Es la positiva. I didn't live in Spain. Negativa. He watched a movie. Positiva. He didn't watch a movie. Negativo. Entonces, aquí está lo que les decía. Cuando es auxiliar, aquí en la positiva aumentaba id. Pero cuando utilizo el auxiliar, es decir, en negativas y preguntas, ahí se elimina y ya va el verbo normal. Se acabó. En questions. Ya, y en las preguntas lo mismo. You lived in Italy. Ya, en la pregunta, did you live in Italy? Entonces le aumento el auxiliar para que sea pregunta el did. Y aquí el verbo vuelve a su forma normal. Y eso es todo. Ya, ahora sí. Bueno, este es un poquito más confuso, pero igual le vamos a utilizar con los ejercicios. Ya, un segundito. Y aquí sí vamos a hacer varios ejercicios. Aquí vamos a hacer de ambas formas, ¿no? Verbos regulares y verbos irregulares. No, ese man. Ya. Todos estos verbos que vamos a ver aquí son regulares. Recuerde que en los regulares decíamos que simplemente aumentamos ed. Ya, ojo. Repito, decíamos que cuando son verbos regulares, simplemente aumentamos ed, ¿ya? Todos estos que vamos a ver son regulares. Entonces, están fáciles. Usted va a hacer, ¿ya? Va a hacer y yo voy a escribir. Aquí sí voy a preguntar uno por uno. Marta, ¿cómo quedaría la primera oración?
Lea cómo quedaría toda la primera oración. El verbo es study. Aquí está el verbo, no entre paréntesis. Ya. ¿Cómo les queda? A ver. Ay, ahorita, por favor, espérese, sí. Estoy aquí en el trabajo, dice. Bueno. A ver, ahorita explíqueme más o menos qué era. Estaba escuchando, pero no le estaba tomando tanta atención. Ya decía que solo al verbo tenemos que aumentarle ed. ¿Ya? Entonces a este verbo le aumentamos ed. Ayúdenos leyendo solo la primera oración y aquí he aumentado una ed. Y ya. Student. Ya. Student. Ya, lea todo, pero. I am student my third day. Ya. Good. Ya, eso es todo. No se preocupe. Entonces, como estos son verbos regulares, les decía que simplemente se agrega la ed. Entonces, I studied all night yesterday. Yo estudié toda la noche ayer. Decíamos que son verbos regulares porque su forma no cambia, ¿ya? Y simplemente se agrega ed. Pero ojo, hay una pequeña regla aquí, ¿no? Es esta. Cuando el verbo termina en y, ya sustituyo por la i y aumento ed, ¿ya? Y eso es todo. I studied all night yesterday. Rosa, next. Ya, lea toda la oración como quedaría. Todas están fáciles porque todas son regulares, ¿no? A ver, dicen, we play poker at dinner. Excellent. We played poker after dinner. Ajá. Good job. Entonces, we played poker after dinner. Nosotros jugamos póker después de la cena. Ojo, en la pronunciación les decía, es como que aumento una T, ¿no? Porque en presente sería play. Y en plural, pasado sería plate. Aumento como una T al final. Plate. Y eso es todo. Ya. Next. Jefferson. Number 3. Jefferson, number 3. ¿Sí, listen? Ya, ayúdenos cómo quedaría la tercera. Lea cómo quedaría la tercera. A ver. After escaping from prison, he robbed a bank. Excellent, good. He robbed a bank, yeah. After escaping from prison, he robbed a bank. Después de escapar de prisión, él robó un banco. Muy bien. Yesenia, number 4. He started playing chess at the age of 7. 7. Yes. 7. Good. He started playing chess at the age of 7. He started playing chess at age of 7. ¿Ya? Él empezó a jugar ajedrez a la edad de 7 años. Bien. Giovanna. Next, number 5. Todas son regulares, ¿no? We arrived home very late. Excellent. Good job. We arrived home very late. We arrived home very late. Nosotros llegamos a casa muy tarde. Good. Next, Omar. We. Number 6. Omar, number 6. Please. No le puedo escuchar. Mr. Omar.
Sergio. No, no le pude escuchar, Omar. Listen, Ya, dígame. estoy ahorita en el trabajo, listen. Estoy con un cliente y me podría repetir en todo caso qué era lo que había que hacer, listen. Ya, Por favor. estamos viendo el pasado aquí. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta oración? Solo lea la oración número 6 y al verbo le aumentamos de D. Y eso es todo. Ah, ya. A ver, déjame ver. We visited the Louvre while we were in Paris. Ya, good. Entonces, we visited the Louvre while we were in Paris. Nosotros visitamos el Museo del Louvre mientras estuvimos en París. Ya, listo, Mar, no hay problema. Ya, Alex, number 7. Alex. Que no está ahí. Darlan. Sí, profe. Number 7. She trained to escape. Yeah, he tried to escape, yeah. He tried to escape. Entonces, la regla nos decía que tenemos una Y, le cambiamos a la Y por una I y luego aumentamos de D, ¿ya? He tried to escape. Next, Javier, ya la última. I am stuck. ¿Ya? Lea toda la oración. I am stuck. Smoke with. I was 23. Ya. I stopped smoking when I was 30. Yo paré de fumar cuando tenía 30 años. ¿Ya? Bien. Ya. Muy bien. Ahora vamos a seguir por acá. Esos eran verbos regulares. Ahora vamos a ver qué pasa con los irregulares. What happened with irregular verbs. Entonces, con los verbos irregulares, en cambio, tenemos lo siguiente. Ojo aquí. Entonces, aquí tenemos dos verbos. Esto, ya. Ahí tenemos dos verbos. Y tenemos que ver cuál es el pasado de esta. Ya, yo les voy a ayudar en algunos. Y si sabemos los demás, pues me dice. Por ejemplo, dice, I find my true love when I was 15. Entonces, el pasado de find es found. Ya, I found my true love when I was 15. Yo encontré el verdadero amor cuando tenía 50 años. Dice buy, ya, comprar. Entonces, we bought. Yeah, we bought this sofa in the shop of the end of the street. Compré el compás, compré el sofá en la tienda que está al final de la calle. Ahora aquí, she never wore uniforms in school. Yeah, the verb is wore. ¿Cuál es el pasado de word? Is wore. We never wore uniforms in school. Nosotros nunca usamos uniforme en la escuela. Ya, sigamos. Entonces, next. Forget, dice, forget to tell something important. What is the, ¿alguien sabe cuál es el pasado de forget? De pronto. Forgot, I forgot to tell you something important. Ya es el pasado de forget, es forgot. Recuerden que estos son verbos irregulares, irregulars. I see Peter at the theater last week. Entonces, el pasado de see is saw. Ya, I saw Peter at the theater last week. Estos son verbos de pronto más comunes, no sé, intentemos aquí. After the meeting, ¿alguien sabe cuál es el pasado de speak? De pronto. El pasado de speak es spoke.
I spoke with my boss. After the meeting, I spoke with my boss. Siguiente. Yesterday, I drive to work. El pasado de drive es drove. ¿Ya? I drove to work. Yo conduje a mi trabajo. Tenemos más. She ran her first marathon when she was 18. Pasado de run. Yeah, run. She ran her first marathon, she was 18. Ella corrió en el primer maratón cuando tenía 18 años. Aquí, esta sí, ya, make, hacer, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es el pasado de make? Esta palabrita la hemos visto incluso en la ropa. En la ropa suele estar escrita esa palabra. ¿Cuál será el pasado de make? Made. Excellent, made. Good. Yeah, I made a lot of mistakes during the match. Ya, entonces yo hice, bueno, o yo cometí varios errores durante el juego. Entonces, el pasado de make es made, ¿no? Entonces, make es hacer. El pasado es hice, ¿ya? O se hizo. Entonces, por eso en la ropa, usted suele ver que dice made in China, hecho en China, ¿ya? Pasado, ¿no? Hecho en China. Bueno, es otra forma gramatical, pero por ahí. And the last, somebody, el verbo es eat. Entonces, el pasado es ate. Somebody ate my biscuits without telling me. Entonces, alguien se comió mis galletas sin decírmelo. ¿Ya? Y se acabó. Entonces, alguien comió mis galletas sin decírmelo. Entonces, hasta ahí y se acabó. ¿Ya? Eso es todo lo que tiene que ver. Entonces vimos simple present with verb to be and with another verbs. Hemos visto el presente simple con el verbo to be con otros verbos. ¿Ya? Y eso es todo. Entonces, en el caso de los verbos irregular verbs, tenemos que revisar la listita y irnos grabando poco a poco, por lo menos los verbos necesarios.